Imagina que entras a una habitación blanca, con un científico de bata que te guía con voz firme. En otra sala, alguien grita de dolor. Tú sostienes un interruptor. Cada vez que esa persona responde mal a una pregunta, debes presionar el botón. Con cada error, la descarga eléctrica que le aplicas aumenta. Y tú, sigues obedeciendo. Eso no es una película. Fue un experimento real. Y tú, podrías haber sido parte de él. A principios de los años 60, el psicólogo Stanley Milgram lanzó una bomba en el mundo de la psicología social. Tras el juicio de Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto, surgió una pregunta inquietante. ¿Puede una persona normal, común, cometer atrocidades solo por seguir órdenes? Milgram quiso responderla con un experimento. Reunió voluntarios bajo el pretexto de un estudio sobre memoria y aprendizaje. Se les hacía creer que estaban ayudando a un aprendiz a memorizar pares de palabras. Cada vez que fallaba, el voluntario debía aplicar una descarga eléctrica, subiendo el voltaje con cada error. Lo que los participantes no sabían es que el aprendiz era un actor. Las descargas eran falsas. Pero sus gritos, súplicas, golpes en la pared, eran reales en su impacto psicológico. Y aquí está lo aterrador. Más del 65% de los participantes llegaron hasta los 450 voltios, una descarga potencialmente letal. Lo hicieron a pesar de escuchar a la víctima suplicar, gemir, implorar que se detuvieran. Lo hicieron porque alguien con autoridad les dijo, continúe, el experimento lo requiere. Milgram demostró algo oscuro, algo que tal vez no queremos aceptar. La obediencia puede ser más poderosa que la moral. Nos gusta pensar que somos buenos, que nunca dañaríamos a otro ser humano sin razón. Pero, ¿y si una figura con bata blanca, una voz autoritaria, nos dice que lo hagamos por el bien de la ciencia, de la patria, del orden? ¿Y si nos convence de que no somos responsables? El experimento de Milgram no se dio en el vacío. Fue una respuesta al horror del siglo XX, una era marcada por genocidios, dictaduras y regímenes que convirtieron a ciudadanos comunes en cómplices del mal absoluto. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo se transformó el vecino, el maestro, el oficinista, en verdugo? La clave puede estar en un concepto escalofriante propuesto por la filósofa Hannah Arendt, la banalidad del mal. Arendt asistió al juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. Esperaba encontrar a un monstruo, un sádico, un fanático, pero lo que vio fue aún más perturbador, un burócrata gris, obediente, mediocre. Un hombre que no odiaba particularmente a los judíos. No era cruel por placer. Solo seguía órdenes. Solo hacía su trabajo. Eso es lo que Arendt llamó la banalidad del mal, la capacidad del mal de esconderse en la rutina, en la obediencia, en el conformismo. No necesitas ser un psicópata para participar en una masacre. Solo necesitas no cuestionar. El experimento de Milgram le dio carne a esa idea. Mostró que personas ordinarias, en un contexto de autoridad y estructura, pueden infligir daño extremo sin sentirse culpables. Porque delegan la responsabilidad. Porque creen que otros saben más. Porque temen desobedecer. Y eso es lo más aterrador, el verdugo no siempre es el que odia. A veces, es el que simplemente obedece. A lo largo de la historia, este patrón se repite. En los campos de concentración nazis, muchos guardias no eran fanáticos. Solo cumplían órdenes. En los regímenes soviéticos, miles denunciaban a sus vecinos por miedo o por rutina. En Ruanda, el genocidio fue ejecutado por campesinos con machetes, incentivados por la radio estatal. No eran monstruos. Eran personas. Personas como tú. Como yo. El mal no siempre ruge. A veces, susurra desde un escritorio, con un sello, una orden, un formulario. Y ahí está el vínculo invisible entre Milgram, Eichmann y la sociedad moderna. El mal sistemático, despersonalizado, estructural. Ese que no necesita gritos, solo silencio. Ese que no necesita odio, solo indiferencia. Cuando alguien dice, yo solo seguía órdenes, la historia tiembla. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías, solo por obedecer? Vivimos en estructuras invisibles. Normas, jerarquías, rituales sociales. Desde que nacemos, somos entrenados para obedecer. A los padres. A los maestros. A la ley. A la autoridad. Pero, ¿alguna vez nos enseñan a desobedecer? Milgram descubrió algo alarmante. La mayoría de los participantes no eran sádicos, eran normales. Lo que los llevó a presionar ese botón, una y otra vez, fue una estructura. Un laboratorio. Una bata blanca.
Un lenguaje técnico. Un tono firme. No se les dijo, haz daño. Se les dijo, continúe con el experimento. El sistema maquilla el mal. Lo envuelve en formalidad. Lo reviste de legitimidad. No vemos el horror. Vemos reglas. Vemos protocolos. Vemos justificaciones. Y cuando el sistema falla, pocos se atreven a cuestionarlo. Los soldados en guerras, muchas veces, no saben por qué matan. Solo cumplen órdenes. El burócrata que firma la demolición de un barrio pobre no siente que destruye vidas. Solo aplica un reglamento. El ejecutivo que contamina un río no se ve como un criminal. Solo busca eficiencia operativa. El sistema lo exige. El mercado lo demanda. La ley lo permite. El mal moderno no grita. Administra. Optimiza. Ejecuta. El psicólogo Philip Zimbardo lo demostró en la famosa prisión de Stanford. Asignó roles de guardias y prisioneros a estudiantes. En pocos días, los guardias comenzaron a humillar, torturar psicológicamente, abusar. ¿Por qué? Porque el entorno lo permitía. Porque la estructura se volvió más poderosa que la moral. El contexto crea monstruos. El uniforme, el cargo, la institución, nos otorgan poder sin responsabilidad. Nos borran la empatía. Nos absorben en una lógica más grande que nosotros mismos. Es por eso que el mal persiste. No como una excepción, sino como una consecuencia del diseño social. En las empresas, el empleado teme perder su trabajo si se opone. En la policía, el novato calla ante la brutalidad por miedo a ser excluido. En la política, los asesores maquillan verdades para no incomodar al líder. Cada uno juega su papel. Cada uno cree no tener elección. Pero si nadie cuestiona, si nadie resiste, el sistema se convierte en una máquina de obediencia, de daño silencioso. Una maquinaria impersonal que fabrica verdugos, de traje, de uniforme o de bata blanca. Y al final, la pregunta se vuelve urgente. ¿Obedecemos porque creemos? ¿O creemos porque nos enseñaron a obedecer? El experimento de Milgram no fue un caso aislado. Fue la puerta que abrió un abismo, el descubrimiento de que la maldad no habita solo en los corazones perversos, sino en cualquiera de nosotros, bajo las condiciones adecuadas. Apenas un año después, otro experimento estremeció al mundo académico, la prisión de Stanford, dirigida por el psicólogo Philip Zimbardo. Allí, se reclutaron voluntarios para simular la vida carcelaria. Unos fueron asignados como guardias, otros como prisioneros. No hubo entrenamiento militar. No hubo órdenes explícitas para dañar. Solo roles. Lo que ocurrió en 6 días fue escalofriante. Los guardias comenzaron a someter a los prisioneros a castigos psicológicos, humillaciones, privaciones de sueño, aislamiento. No eran sádicos. Eran estudiantes comunes, consumidos por una estructura que les otorgaba autoridad. Zimbardo, que actuaba como director de la prisión simulada, también cayó en la trampa. Dejó de ver a los jóvenes como personas y empezó a tratarlos como números en una institución. El experimento tuvo que ser cancelado prematuramente. No por razones científicas, sino éticas. La transformación fue demasiado real. Demasiado rápida. Demasiado humana. Años después, otros estudios continuaron la línea. En la década de los 80, en un experimento menos conocido pero igualmente siniestro, se les pidió a personas que administraran sanciones a niños ficticios por errores académicos. Los resultados fueron los mismos, la mayoría obedecía. Sin cuestionar. Sin vacilar. Pero no todo quedó en laboratorios. La historia misma es un campo de experimentación. Durante la dictadura militar en Argentina, se les enseñaba a los soldados a pensar que los prisioneros eran subversivos, enemigos del Estado, amenazas. Así, las desapariciones, las torturas y los vuelos de la muerte se convirtieron en rutina. En trabajo. En Ruanda, la propaganda radial deshumanizó a los tutsis, llamándolos cucarachas. En pocas semanas, vecinos comunes tomaron machetes y asesinaron a miles. No por odio personal. Por obediencia a una narrativa. Por no cuestionar el mensaje. El mismo patrón se repite. En Corea del Norte. En las cárceles secretas de la CIA. En los laboratorios del MKUltra. Siempre hay una autoridad, una estructura, una justificación. Y siempre hay manos que obedecen. ¿Dónde termina la responsabilidad del individuo y dónde comienza la del sistema? La filósofa Hannah Arendt lo llamó la banalidad del mal. Tras observar el juicio de Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto,
Arendt no vio un monstruo. Vio a un hombre gris. Un burócrata. Que decía una y otra vez, solo seguía órdenes. No gritaba. No odiaba. Solo obedecía. Y ese es, quizás, el rostro más aterrador del mal, el del que no se da cuenta de lo que hace. O peor, el que lo justifica como deber. Milgram no expuso la maldad en los laboratorios de Yale. La maldad ya estaba allí. En las universidades, en las oficinas, en las escuelas. Él solo encendió la luz en un rincón oscuro. Un rincón que habita dentro de nosotros. Ahora que conocemos los hechos, que hemos caminado por los pasillos fríos de Yale, por las celdas imaginarias de Stanford, y por los corredores sangrientos de la historia, la pregunta inevitable nos persigue como una sombra. ¿Qué haríamos nosotros? La mayoría quiere creer que resistiría. Yo nunca obedecería una orden injusta, dicen. Yo detendría la máquina de la crueldad, aseguran. Pero la ciencia, la historia y la naturaleza humana cuentan otra cosa. No somos héroes por default. Somos criaturas sociales, programadas para sobrevivir, para encajar, para seguir jerarquías. Y cuando esas jerarquías ordenan mal, muchos bajan la cabeza. Es fácil señalar a los verdugos de los campos de concentración, a los carceleros que golpearon, a los ciudadanos que callaron. Pero es más difícil reconocer que los experimentos de Milgram y Zimbardo no crearon monstruos. Los revelaron. La obediencia, en sí misma, no es el problema. Las sociedades necesitan estructuras. Necesitan reglas. Pero cuando se combinan la obediencia ciega con la deshumanización, con el miedo, con la ideología, lo impensable se vuelve rutina. Y aquí es donde la psicología se encuentra con la filosofía. Nietzsche advirtió, quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse también en monstruo. Foucault nos mostró cómo el poder no solo castiga, sino que moldea, condiciona, normaliza. Camus, en La peste, pintó un mundo donde el mal no grita, susurra, y se propaga como enfermedad invisible. Todos, desde Sócrates hasta Zizek, han advertido lo mismo. La verdadera batalla moral no está en las grandes gestas, sino en las pequeñas decisiones. En decir no cuando todos dicen sí. En cuestionar cuando todos aplauden. En desobedecer cuando el mandato hiere. La luz del conocimiento no siempre es cálida. A veces es inclemente. Ilumina lo que preferimos ignorar. ¿Y si el mal no viene de los tiranos, sino de los que les obedecen sin pensar? ¿Y si el verdugo no es el monstruo, sino el humano común que eligió no mirar? Quizás, la gran lección del experimento de Milgram no sea sobre la maldad, sino sobre la fragilidad del bien. Sobre lo fácil que se desmorona cuando la presión social, la autoridad y el miedo entran en escena. Y esa fragilidad es la razón por la cual debemos educarnos. Recordar. Desconfiar de las órdenes sin alma. Porque el futuro no está asegurado por la ciencia, ni por la política, ni siquiera por la religión. El futuro está en las decisiones invisibles de millones de personas comunes, cada día. En ese momento en que alguien puede decir, no voy a apretar el interruptor. Tal vez nunca estemos en un laboratorio. Tal vez nunca tengamos que castigar a otro con electricidad. Pero todos, en algún momento, nos enfrentaremos a una elección. Obedecer o pensar. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías si alguien con bata blanca te ordena hacerlo?